Más adelante. Y bueno, finalmente de lo que hoy queremos hablar, como les comentaba, es la paternidad y esta cuestión emocional que toca con respecto a los hijos. ¿Por qué queremos tocar este tema? Bueno, a propósito del Día del Padre que fue en junio, pero que bueno, está presente en todos los momentos, aspectos de nuestras vidas también, de una u otra manera. El día de hoy vamos a estar hablando de la presencia de ese padre, de la ausencia también, por supuesto, de la forma en que da afecto o de la manera en que este padre va, pues, enfrentando sus propias emociones a través de las huellas profundas que deja o no en la vida de sus hijos, ¿no? Entonces, vamos a reflexionar acerca de eso. Como te comenté, vamos a tener a tres expertos en la materia y expertos a los que quisiera presentarte. Traen una trayectoria muy larga. Voy a tratar de ser breve pero sustanciosa en la presentación de sus currículums. Voy a presentar primero a la psicóloga Saraí Valencia. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es maestra en desarrollo y psicoterapia infantil del adolescente por el Instituto Carl Rogers. Y ella cuenta con una formación especializada justamente en acogimiento familiar y psicotraumatología, certificaciones diversas y capacitaciones nacionales e internacionales en atención a niños, niñas y adolescentes y también en personas con situación de vulnerabilidad. Ella desde el 2005 trabaja en la atención de la infancia y la adolescencia, especialmente con poblaciones que ya han vivido violencia, abandono e institucionalización. Ha desempeñado funciones como psicóloga, coordinadora, facilitadora y cuidadora en instituciones públicas y organizaciones dedicadas a la protección de la niñez. Desde 2018, ella brinda acompañamiento terapéutico en la práctica privada y además colabora en proyectos de difusión y acompañamiento a familias adoptivas. Ella mantiene un compromiso verdaderamente amplio y alto, así como permanente en la actualización profesional en temas de derechos de la infancia, perspectivas de género y psicotraumatología. Bueno, aplausitos ahí en sus pantallitas con sus reacciones que tienen ustedes ahí en el Zoom. Si es que pueden hacerlo, damos la bienvenida a la maestra Saray Valencia. También tenemos la presencia de Manuel Lescano Morales. Él es doctor en estudios jurídicos, maestro en psicología. Él es agente capacitador externo certificado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y cuenta con certificaciones en diseño e impartición de cursos presenciales y en línea. El doctor Lescano se ha desempeñado como docente, capacitador y psicoterapeuta en diversas instituciones educativas y gubernamentales, entre ellas el Colegio de Bachilleres de Tabasco, la Universidad del Valle de Grijalva, el Instituto Estatal de las Mujeres y el Instituto Mexicano de Sexología AC. Asimismo, el doctor forma parte. A ver, permítame. Forma parte del Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco y de la Red de Evaluadores de Proyectos Científicos, Tecnológicos y de Innovación, destacando por su labor académica de investigación y formación profesional. Y contamos, a ver, aplausitos, aplausitos, por favor, que no falten los aplausos en este conversatorio. Y contamos con Alberto Moscoso, él es psicólogo y sexólogo clínico con sólida formación ética y humanista. Está especializado en salud emocional y desarrollo integral. Cuenta con dos maestrías en sexología clínica y educativa por el Instituto Mexicano de Sexología, así como diversos diplomados en intervención en crisis, atención al suicidio y terapia cognitivo-conductual. Ha trabajado como psicólogo educativo en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, brindando atención emocional a estudiantes, familias, docentes, así como diseñando programas de prevención. El maestro actualmente se desempeña como docente en psicoterapia sexual en el Instituto Universitario de Yucatán y ha trabajado en el ámbito clínico y organizacional.
Es divulgador activo en redes sociales promoviendo la salud mental con un enfoque accesible y empático. Aplausos ahí desde sus reacciones al maestro. Les agradecería muchísimo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Como pueden ver, ellos son personas con gran experiencia, con gran preparación y pues nosotros estamos agradecidos y complacidos de tenerlos aquí. También nos agradecemos que formen ellos parte activa del Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco. Nos sentimos honrados con su presencia. Y bueno, bienvenidos a quienes están conectando. Si tienen la posibilidad de invitar a más personas, en tanto nos escuchan, pues adelante. Este conversatorio, aun cuando tiene un guión, va a ir siempre de la mano de lo que estemos comentando, de las experiencias que estemos compartiendo. Si eres público, pues puedes colocar tus preguntas o tus opiniones en el chat. Estaremos muy agradecidas de que puedas preguntar o conversar con nosotros. Justamente esa es la intención. Entonces, para abrir este conversatorio, vamos a iniciar pues con un primer bloque. Este bloque vamos a hablar acerca de lo que es ser padre el día de hoy. Esa es una pregunta muy sencilla, pero que seguramente tienes muchas respuestas. Voy a ir diciéndole a cada ponente quién tiene el turno de responder esa pregunta. Entonces, bueno, esta es específicamente para el maestro Alberto. Maestro, ¿qué significa ser padre en pleno 2026? Bueno, durante mucho tiempo se creyó que ser padre era solamente ser esa figura como que estaba ahí Ujú. y era la figura de autoridad y estar en la casa para, pues, cuidar y proveer, ¿no? Hoy en día esa imagen de un padre que solamente provee y que solamente está como, pues, con lo que significa que es estar ahí, se ha ido cayendo porque si descubrimos que el educar de esa manera donde el padre estaba ausente no generaba realmente ningún impacto positivo en los niños o en los adolescentes. Actualmente los padres buscan estar más presentes, buscan estar siendo partícipes entre lo que, digamos, haría la madre o harían hasta los abuelos o algún otro cuidador. Sí, es estar presente, estar cuidando, estar siendo parte de lo que realmente es la responsabilidad paterna de cumplir con cualquier necesidad que un hijo tenga en su momento. Y esto quiere decir que también entra la responsabilidad afectiva. Antes creíamos que si nacíamos un hijo duro, iba a aguantar todo lo que podía aguantar allá afuera. Y resulta que los estudios dicen que un hijo fuerte es aquel que tiene un lugar a donde volver, donde se sienta seguro y que mayor seguridad que la que un padre puede dar estando en una familia. No se escucha, psicóloga. ¿Cuál diría que entonces que serían los puntos que hacen la diferencia entre el rol que desempeñaban nuestros padres anteriormente y el rol que desempeñan los padres en la actualidad? Pues antes solo era proveer, como padre era solo proveer y ser papá. Hoy es proveer, pero también estar ahí, cuidar, atender, escuchar, jugar, hacer todo lo que el niño necesite en su momento. Y esto no quiere decir que lo que hacían nuestros padres antes no servía o fue malo. Simplemente era la manera en la que ellos aprendieron a cuidarnos. Y como ha ido bajando, ha ido cambiando, los padres van aceptando nuevas formas de ser padre y muchos dicen es que yo quiero ser diferente, quiero actuar de una manera diferente. Muchas gracias. Esta siguiente pregunta es para el doctor Manuel Escano. Vivimos nosotros en pues digamos que en una sociedad donde todavía existen muchas ideas de cómo debe ser un hombre, cómo se debe comportar, cuáles son las características que debe tener con respecto a la forma de actuar, sobre todo si ya tiene una familia, si está formando una familia. ¿Cómo impactan estos estereotipos? Incluso cuando no. Entonces, ¿cómo impactan estos estereotipos en la forma en que los hombres ejercen su paternidad? Miren, antes que nada hay que clarificar una cosa muy importante. Una cosa es ser padre y otra cosa es ser progenitor.
Y tristemente la imagen de la figura paterna en nuestro país lamentablemente está vipeleada. Está vipeleada porque se le toma como un rol menor, como un rol significante, porque lo que básicamente un padre tendría que hacer, entre comillas, ser proveedor, ser como la ley en su casa, ser como el general, el que manda ahí. Y tristemente, ¿cuál es el problema con ello? Limita mucho el papel del hombre que tiene la crianza de sus propios hijos e hijas, porque tristemente asumen que la crianza solamente es un trabajo para las mujeres y por eso hablamos del mentado instinto maternal, que es este instinto que supuestamente las mujeres tienen para cuidar a sus hijos. Curiosamente no hablamos del instinto paternal, que es este deseo de hombres de cuidar hijos, hijas, sean propios o ajenos, porque inclusive hemos visto mucha esta cuestión de hombres que regañan a otros hombres porque quieran cuidar o criar hijos de madres solteras, porque aparentemente la paternidad está muy enfocada a la idea de que si estos no son mis hijos, entonces no puedo ser su papá en este caso. Es triste y lamentable porque justamente estos prejuicios ocasionan que se sigan repitiendo estas conductas de machismo, estas conductas de misoginia, en las cuales lamentablemente el padre, lejos de ser una figura de formación, una figura de importancia para los hijos e hijas, se convierte como una especie de ogro o de fantasma y tristemente no tiene presencia en la vida de estos hijos e hijas. Entonces, me surge una pregunta aquí que me gustaría realizar, que es este instinto paternal, ¿qué ha pasado con él? Si es que existe, que así lo entiendo, ¿qué ha pasado con él? ¿Se ha ahogado en estos estereotipos? Es que el instinto, ahí va lo interesante, cuando se habla de instinto paternal o maternal, son construcciones que a los años se han ido construyendo para poder justificar comportamientos de lo que se supone un hombre y una mujer tienen que hacer en el cuidado de sus hijos. Curiosamente, se habla mucho, pero mucho del instinto maternal, de esta exigencia de las mujeres que le planteamos de que tienen que cuidar a los hijos porque sí, aunque no quieran. Cosa extraña cuando hablamos de hombres, porque a los hombres no les exigimos que cuiden a sus hijos, les exigimos que provean, les exigimos que hagan cumplimiento de esta ley en la casa, pero que no se involucren emocionalmente con sus hijos. Por eso es sorprendente cuando vemos un papá cambiando los pañales a su hijo o llevándolo a la escuela o que le está haciendo una caricia, una carulla, y todo el mundo pierde la cabeza diciendo, ay, el padre del año, es de que un padre ojalá lo tuviéramos así cuando, oye, eso es lo que normalmente haría un papá cuando quiere ser papá, porque no aplaudimos y hacemos show cuando lo hace una mujer como madre. Esa es la cuestión. Puede ser la figura de la imagen paterna del padre, está como una especie de contradicción. Por un lado, se le ve como el ausente, como el fantasma, como que la maceta tiene más presencia que el padre, pero por otra parte le exigimos que sea una figura de autoridad, una figura presente, porque si no está presente, entonces las familias no se construyen bien. Cuando realmente lo que tenemos que checar es si el hombre que tuvo hijos realmente quiere ser parte fundamental de la vida de sus hijos. Es triste ver a papás o hombres que tienen hijos, pero tú le preguntas algo tan mínimo como ¿cuál es su color favorito? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Qué cosa no le gusta? ¿Cuáles son sus sueños? Y esta gente dice, es que no lo sé. Es más, ni sé cómo se llaman sus amistades. Es más, todo el tiempo está más pegado a la mamá. Entonces dime tú, ¿qué papel de padre estás ejerciendo? Que eres un desconocido de tus propios hijos e hijas. Ok, muchas gracias. Agradecemos a Manuel por compartir esta reflexión. Y bueno, si alguno de los ponentes quisiera, antes de responder a la pregunta que le planteo aumentar el tema del que está hablando el colega, pues bien puede hacerlo, ¿eh? Puede tomarse ese tiempo o ese espacio. Esta pregunta que voy a realizar es para la maestra Saraí. Desde tu experiencia trabajando con niñas, niños y adolescentes, ¿qué crees que es lo que necesitan realmente los hijos?
de un padre para crecer emocionalmente sanos, de un papá? Hola, buenas noches. Un gusto saludarles a todos antes que nada. Me voy a regresar un poquito ahora que nos damos la apertura de Claro, compartir, claro. de aportar también a lo que ya comentan los colegas, en relación justo a que hoy en día ser padre significa un reto y una oportunidad, ¿no? Y un reto porque justo como lo comentaba Manuel, esto tiene que ver con que la paternidad se ha construido por muchos años desde la forma, trastoca la forma en cómo se construye la masculinidad, ¿no? La forma que se ha enseñado a ser hombres y a lo que trae detrás de tantas historias, ¿no? Cómo se va gestando la construcción desde la masculinidad en los hombres. Entonces, justo cuando me preguntas como qué es lo que necesitan las niñas, niños y adolescentes, para desarrollarse emocionalmente sanos, pues creo que es una pregunta bastante amplia, ¿no? Porque lleva a cuestionar todos nuestros aprendizajes o lo que hemos aprendido sobre el significado y el significante de ser padre. Si lo podemos como ir resumiendo en una idea central, pues necesariamente tengo que hablar de la construcción de un vínculo seguro, ¿no? Porque sobre todo hoy que reconocemos que existen muchas formas de ser papá, ¿no? Que no hay una sola forma de ser papá. Existen los papás biológicos, los papás de acogida, los papás adoptivos, los abuelos que están en funciones de crianza, eh, existen diferentes configuraciones familiares, los papás que están criando solos, los papás que están en familias tanto heteroparentales como homoparentales, ¿no? Existe una diversidad de relaciones y de ser papás. Y que indiscutiblemente la evidencia lo que nos arroja es que el impacto emocional y la salud emocional de las niñas, niños y adolescentes está directamente ligado a la calidad y al vínculo que construimos con ellos. Eh, Cuando hablamos de un vínculo seguro, como para ir aterrizando un poco más la respuesta, es ¿qué decimos o a qué se refiere de construir un vínculo seguro? Para eso nos vamos al terreno de la neurociencia, de la investigación en el desarrollo infantil, y lo que dice es que el cerebro no se configura en el aislamiento, sino se configura en el contexto de lo social, se configura en el contexto de las relaciones. Para que un cerebro, para que la influencia de la arquitectura de un cerebro tenga bases sólidas, necesita de cuidadores que se encuentren disponibles, de un cuidador que esté atento a las necesidades, de un cuidador que pueda proteger, que pueda consolar cuando existe miedo, que pueda ayudar a regular ese mundo interno, pero también a que acompañe en la exploración de ese mundo con mayor confianza. Todas estas competencias o estas capacidades y habilidades que los padres necesitan desarrollar y que, como decíamos, hoy por hoy se están movilizando, ¿no? Afortunadamente hay una discusión, hay una movilidad en lo social del rol del padre, porque como lo decía el colega, pues anteriormente la creencia y todo el ejercicio del cuidado está ahora sobre la madre, ¿no? Y la responsabilidad de ese acompañamiento empático, de esa disposición de ver las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, recaía muchísimo en la madre. Hoy en día sabemos que entre más personas significativas rodeen a los niños y a las niñas y por supuesto a los adolescentes, mejores condiciones van a existir para que se desarrolle salud, una buena salud emocional. Por lo tanto, la presencia del padre, no solamente física, sino emocional, ese padre que se preocupa por lo que su hija o hijo piensa, ese padre que está atento a, como le decía el colega, de su fecha de nacimiento, de su color favorito, de lo que le preocupa, de lo que siente, es vital para que esa salud emocional se desarrolle favorablemente. Muchas gracias. Agradecemos la respuesta a esta pregunta. Vamos básicamente cerrando el primer bloque del que estábamos hablando, que estábamos atendiendo justamente a esta parte de qué significa ser padre, pues hoy o en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, entendemos hasta este momento que no es suficiente estar presente físicamente.
Pero entonces, esta pregunta me gustaría planteársela al psicólogo, sí, al maestro Alberto. Hay padres que aman profundamente, psicólogo, pero no saben cómo demostrarlo. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo crees que podrían aprender estos padres a expresar afecto por ejemplo, a padres que crecieron sin cariño o que no tuvieron este acogimiento de parte de sus padres? ¿Cómo lo aprenden? A veces parecería como muy fácil decirle a un papá, Exacto. pues, pues abraza, ¿no? Abraza a tu hijo. Eh, Exacto. Pueden haber estas respuestas donde te dicen, a mí nunca me abrazaron, nunca me demostraron afecto, yo no sé cómo hacerle, en mi casa nunca fue así. Y podríamos pensar, pues, ¿qué tiene de difícil? O sea, físicamente sí se puede, solamente es levantar los brazos, acercarte a la persona que tú quieres y acercarla a ti. Dirás, este es un movimiento que puede parecer sencillo, pero Es- no lo es. Esto vamos a compararlo como, por ejemplo, si hay un bebé, ¿no? Un niño que está aprendiendo a caminar. Podrías pensar, pues tiene dos piernas, lo viento que camina y camina, ¿no? Pues no caminan, tienen que ir aprendiendo poquito a poco cómo es levantarse, cómo es pararse, cómo es que sus piernas agarren la fuerza. Y esto mismo es lo que yo digo para los padres que quieren aprender a querer. No se trata de que vayan y sean obligados a ir a abrazar cuando no se sienten cómodos abrazando. Ujú. Porque es como obligado, es como, sí, aquí estoy yo, sí, sí, sí. Y luego sientes esos abrazos que son así como obligados, que es como esos abrazos que no sientes nada realmente. No sientes el afecto, no sientes el amor. Es solo un trámite de algo que pues tenía que pasar. ¿Cómo se le puede enseñar a un padre a demostrar afecto cuando no fue enseñado? No tiene que hacer gran cosa, solamente tiene que empezar interesándose en la vida de su hijo o de su hija, preguntando cómo estás, cómo te fue hoy, qué hiciste, qué comiste, qué cosas te gustan. Preguntas simples que van a ayudarte a entrar en su vida. O sea, yo quisiera decir que puedas preguntarle, oye, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué tal si lo hacemos juntos? Pero esto ya es más avanzado. Mm. Empezamos diciendo, ¿cómo estás? Aprende un poquito más de nuestros hijos. El abrazo va a llegar eventualmente. La demostración de afecto va a llegar eventualmente. Cuando nuestros hijos se sientan seguros porque estamos ahí y estamos presentes en su vida. Y puede que también no necesite nuestro abrazo, por lo menos no inmediatamente. Un niño se puede sentir muy seguro sabiendo que su papá está muy interesado en ellos y decir, sí, quiero el abrazo, pero pues sé que me quiere mi papá y sé que mi papá no abraza, pero sé que me quiere porque está ahí presente. Muchas gracias. ¿Alguno de nuestros otros ponentes quiere abundar en esta pregunta? ¿Hay alguna otra propuesta? Sí. Bueno, no sé si Manuel. Bueno, sí, yo también me gustaría como mencionar es que además de esto que comenta nuestro colega, es que todas estas historias y estos son modelos de crianza, ¿no? Como la dificultad que tiene un papá para poder expresar el afecto es porque también está muy relacionado con su propia historia, ¿no? Con esas experiencias que incluso dejaron una huella, que dejaron un dolor, que dejaron una experiencia, y es la forma en cómo se aprendieron a relacionar. Una forma que también puede ser útil está relacionada con el poder mirar esa historia, permitirse acompañar esa historia, ¿no? Poder acudir a un espacio de terapia, de psicoterapia, donde se pueda explorar estas formas relacionales, estos aprendizajes que se tuvieron en función del ejercicio de la paternidad. Y como decíamos, porque no solamente toca el rol de cuidado y de crianza, sino otros modelos como el de la masculinidad, etcétera. Aprovechando la participación, me gustaría entonces plantearte una pregunta desde cómo influye o qué diferencias más bien observas entre un padre presente emocionalmente y uno que solamente está presente físicamente, que luego decimos, bueno, si provee o si llega todos los días a la casa o está en pareja con mi mamá, bueno, pues eso ya es suficiente. ¿Qué diferencias hay entre
uno emocionalmente presente, repito, y uno que solo lo está físicamente. Bueno, creo que es una de los motivos que más nos acompañan en consulta, ¿no? Cuando eh, los cuidadores, en este caso, pues estamos hablando específicamente del padre, eh, está, pero no está, ¿no? Esta ausencia que duele, porque como lo mencionábamos hace un momento, para desarrollar bienestar emocional significa el poder construir un vínculo y la calidad de ese vínculo. Y la presencia física no nos aporta una calidad de vínculo, ¿no? ¿Qué se requiere para poder construir una conexión emocional o una presencia? Es ese interés, esa disposición del padre, del cuidador, a ese mundo emocional, a ese mundo interno de las hijas, de los hijos. Eh, ¿Qué diferencias existen? Pues mencionábamos hace rato que entre mayor relaciones significativas de cuidado existan alrededor de un niño, va a haber mayor sostén emocional. No quiere decir que ante la ausencia de un papá en específico, habiendo otras redes de el niño va a vivir malestar emocional o no, porque justamente va a haber otras redes que permitan acompañar, modelar y procesar las experiencias. Sin embargo, la ausencia de ese papá, pues es una herida que acompaña a la niña, al niño o adolescente, ¿no? En este caso, por ejemplo, es uno de los temas que más se discuten cuando acompañamos a familias adoptivas, por ejemplo, cuando dicen, bueno, es que existen los padres adoptivos y están sustituyendo esos roles de cuidado y de crianza, pero en la historia del niño existen las experiencias de dolor por el abandono de los padres biológicos. Cuando una figura no está o se ausenta o no tiene esta capacidad de conexión, el niño puede desarrollar emocionalmente y no significa que va a tener, no va a construir salud emocional, sino va a haber un impacto de esa historia, ¿no? Va a haber ese dolor por la ausencia, por la dificultad de esa conexión y por lo tanto impacta en la forma en cómo nos relacionamos, por los modelos que construimos, ¿no? Como todas estas configuraciones que vamos haciendo sobre la identidad y la forma en cómo percibimos el mundo. Cuando esta ausencia física no está sostenida por otras redes de apoyo, otras redes que brinden contención, puede haber mucho malestar emocional, ¿no? Como puede haber mucho malestar que sí se traduzca a experiencias de ansiedad o a vivencia de ansiedad o de depresión o de otras formas de manifestar el dolor, ¿no? Esto tiene que ver más bien con, pues tiene que ver con cada historia, depende de qué tantas relaciones tengamos a nuestro alrededor de cuidados significativas que nos puedan sostener ante esa ausencia. Ok, qué interesante. Muchas gracias por esta respuesta. Y esta siguiente pregunta me gustaría planteársela a nuestro ponente Manuel y justamente es, dada tu experiencia, ¿cómo influye o cómo crees que influye la relación que hay entre la pareja en la manera en que un padre, un papá, pues, se vincula con sus hijos? Aquí teníamos que tener presente cuáles son los estereotipos de género que se han construido en la relación de pareja para que veamos el efecto de la figura del padre en los hijos. Ujú. Hay papás que consideran que su papel es ser proveedor y por lo tanto dejan toda la carga emocional a las madres, es decir, que sean ellas las que se encarguen de la atención de la salud mental del niño, su crianza, su cuidado, y esto simplemente limitarse a la cuestión de pongo dinero, eso es todo. Hay otros que no, hay otros que consideran este papel es como padre, en donde yo también soy una figura activa en la crianza de mis hijos, y entonces empiezo a involucrarme con ellos de tal manera que formo equipo con la madre, de tal manera de que ambos hacemos un frente común para poder establecer las políticas que van a permitir crear este hijo en un entorno de amor, de respeto, de cariño. Hay otros que simplemente deciden, ¿sabes qué? Ni como proveedor ni como padre presente. Simplemente seré un padre satélite. Estaré ahí, nada más dando vueltas para que sepan que hay un padre, pero más de eso no pienso hacer absolutamente nada. Es más, ni me interesan los hijos. Mi interés es que mi pareja esté bien conmigo, porque finalmente ella es la que me importa nada más, aun cuando ella me diga que me tiene que importar el tema de mis hijos. Esto es muy triste porque lamentablemente vamos a encontrar niños y adolescentes que te van a decir, es que con mi papá no me comunico.
sí estamos sentados en la misma mesa, pero que yo tenga una palabra de aliento por parte de él, no. Que sí nos comunicamos en la mesa, pero lo más que me pregunta es cómo estoy, cómo va en la escuela, cómo va en el trabajo, y eso es todo. Hay niños y adolescentes que sí te presumen, con mi papá soy capaz de hablar de un montón de cosas y no me regaña, no me ofende, sino que me escucha. Y aquí tiene que ver mucho con la idea del hombre que tuvo hijos para preguntarse, ¿para qué los tuvo? Porque tristemente, hay personas, varones, que tienen hijos simplemente porque se dio la ocasión. No usaron condón, sí pensaron tener hijos, pero pensaron que eso era lo más que podían intervenir, de tal manera que se ven a sí mismos como padres, pero realmente actúan como progenitores. Es decir, yo engendré y ese es todo mi trabajo con respecto a ellos. Hay otros que son padres y que inclusive adoptan hijos que no son suyos, porque dicen, yo considero que una forma para poder crecer es ayudar que otras personas que dependen de mí tengan un ejemplo a seguir y puedan florecer. Y por eso es que luego causa bastante esperanza esos videos de TikTok en donde vemos a estos niños que le dicen a sus padrastros, es que te quiero llamar papá, o quitan los papeles de adopción, o quiero tomar tu apellido, porque curiosamente tú, aunque no eres mi padre biológico, te has comportado más como un padre que el mismo progenitor. Entonces, tristemente en México, la figura del padre es una figura bastante lastimada, y ha sido lastimada porque lamentablemente muchos progenitores se ostentan como padres cuando realmente no lo son. Muchas Eso es gracias. básicamente, señor. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al psicólogo Alberto. ¿Tiene algo que comentar al respecto? Yo estaba pensando en, sumando un poquito a lo que dijo Manuel. Hay ciertas personas o ciertos padres que cuando tienen una mala relación de pareja no pueden conectar con los hijos. Esto lo podemos ver en padres divorciados o padres que están peleando, donde como están peleados en ese momento con la madre de sus hijos, no pueden conectar con el hijo, porque conectar con el hijo es hasta cierto punto conectar con la madre. Y entonces a los niños se les abandona. Y eso como contaba Manuel, ¿no? Que luego hay padres que pareciera que, ¿por qué mi padre puede querer a sus hijastros y a mí no me quiere? Porque con ellos sí conecta, porque está bien con su relación de pareja. Y con la relación que tiene con mi madre no está bien, entonces no puede conectar conmigo. Entonces, eso sería como, no significa que si yo me llevo bien con mi hijo, voy a regresar con mi expareja inmediatamente. Es como que ir separando el hecho de, puedo tener una relación con mi hijo saludable, muy a pesar de cómo me llevo con mi pareja, que uno pensaría que sería una forma, pues, saludable, estable y en buenos términos. Oh, qué interesante punto. Bien, tenemos algunos comentarios del público. Los felicitan porque son experiencias importantes de compartir. Aquí hacen una pregunta que me gustaría atender en este momento, aunque vamos a tener un espacio también más adelante. Sin embargo, fue planteada y me parece que es el momento con respecto a lo que estamos hablando, que dice, ¿cómo podemos fomentar desde la casa la inteligencia emocional de un hogar donde el padre tiene conductas y características machistas? Pueden levantar su mano o alguno de los ponentes para responder. ¿Cómo podemos fomentar desde la casa la inteligencia emocional desde un hogar donde el padre tiene conductas y características machistas? Creo que el primer paso sería establecer límites de lo que vamos a permitir que pase en esta casa, porque ahí viene otro asunto bien lamentable, que es decir, como es tu padre, tenemos que aceptar estas conductas, aun cuando estas conductas nos están lastimando, porque es tu padre, y aguas con ello, porque si bien existen mandamientos que dicen honrarás a tu padre y a tu madre, también nos marcan de que también se pueden romper si este padre te está violentando. Y lo menciono porque también es importante recordar que es posible podar el árbol genealógico.
No, no necesariamente tengo que aceptar, ni tolerar, ni aguantar conductas de violencia por alguien que se asume como mi padre o mi madre, porque también puede ser esa parte. Entonces, creo que lo primero que hay que dar cuenta son los límites. ¿Qué tanto yo digo, no, esto no lo quiero? Y sinceramente, aunque pasen muchas cosas, no voy a permitirlo. Y aquí también sí es importante ubicar las redes de apoyo. Este hijo o hija adolescente, ¿qué redes de apoyo cuentan para decir, sabes qué? Este es el hombre que me está violentando y es mi padre, pero cuento con esta red de apoyo como mi madre, mi hermana, mi hermano, mis tíos, mis tías, amistades que me pueden apoyar al respecto. También es, a ver, hacer ver también al padre que está haciendo esto, oye, mira lo que estás ocasionando. Porque muchas veces varios de estos padres que tienen conductas machistas no son conscientes de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque como fueron enseñados y criados así, asumen que esta es la única forma de interactuar. Ya cuando empiezan a perder cosas como su familia, su relación con sus hijos, y se dan cuenta de, ah, caray, sigo en este camino y me voy a quedar solo, es como que algo le dice a la cabeza, o hago algo al respecto, o esto que no quiero va a pasar. Y entonces puede que hayan padres que hagan conciencia y digan, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir perpetuando estas conductas machistas, ni estas conductas que están haciendo que mis hijos, hijas, se terminen poniendo peor. También habrá padres que te digan, me interesa muy poco, realmente no me importa, porque sinceramente así soy yo y así voy a morir y tú no eres nadie para decirme cómo voy a cambiar, aunque ese es mi hijo. Es más, me tienes que aceptar así. Y entonces uno como hijo o hija tiene que aprender, no, no puedo tener esto así. No, porque finalmente ahí va el tema que manejo mucho yo y mis pacientes, congruencia. ¿Cómo le pido a mis hijos una cosa si yo como padre hago todo lo opuesto? Y uno se da cuenta cuando hace la famosa pregunta, dime si tu hija quisieras que conociera y se juntara con un hombre como tú, o que tu hijo se convirtiera en un hombre como tú. Y es cuando de pronto algunos pacientes míos como de, ah, caray. Sí, porque si estás del lado de papá, pues obvio que tú todo muy padre, pero cuando tú eres el testigo de ver cómo tus hijos se relacionan con una persona así y mira hasta dónde los llevan, ahí sí ya no es tan bonito, ahí sí ya no es tan agradable. Lo menciono porque siempre hay que establecer límites. Serás muy mi padre, pero si me estás violentando, no puedo permitirlo más. Ok, muchas gracias. Hemos llegado casi casi al cierre del segundo bloque. Quisiera compartirles algunas felicitaciones, como por ejemplo una que hice Katy. Felicitaciones, muy importante compartir estas aportaciones. O Marcos Arjona también, bueno, esa fue la pregunta que respondimos. Por ahí también. Marcos Arjona nos dice que este tipo de temas deberían darse en escenarios educativos por especialistas como ustedes con tanta experiencia y conocimiento y así contribuir en el fortalecimiento efectivo de vínculos con toda la comunidad escolar, particularmente en la escuela y en las familias. Y también Reina nos comenta qué importante es la conexión emocional en la crianza. El primer vínculo se da en el entorno familiar. Y bueno, en este momento me gustaría hacer un ejercicio con, sí, con los ponentes, por supuesto, pero también con el público. Y es como complementar esta frase que dice o que tengo aquí, un hijo nunca se olvida cuando su padre, y ya ustedes, primero los ponentes y también el público que se los acabo de colocar en el chat, pueden complementar con sus propias experiencias o desde sus propias experiencias. Pero te escuchamos a ti, Saraí. Gracias. Un Un hijo hijo nunca olvida cuando su padre, cuando su padre juega y crea espacios de humor y de diversión. Algo que, ay, no sé si puedo ampliarla un poco, claro, por pero supuesto, eres la ponente. algo que trabajo mucho en el acompañamiento de niños, niños, adolescentes es promover espacios de juego, porque justo el juego son espacios de conexión, son espacios donde se puede también modelar conductas, donde se pueden poner límites. Entonces, son espacios vitales y necesarios para el desarrollo infantil
pero sobre todo para el vínculo. Y estos espacios no solo ayudan a conectar entre padres e hijos, sino entre todas las familias, entre parejas, entre toda la familia. Muchas gracias, qué interesante. Tal vez yo hubiera dado también esa respuesta. Gracias, gracias. Psicólogo Alberto, ¿un hijo nunca olvida cuando su padre? Cuando su padre va a su festival de la escuela. ¿Por qué Ah. lo digo? Porque habla de la herida. Cuando lo pienso, habla de mi propia herida, porque mi padre nunca fue a ninguno de mis festivales. Y no lo recrimino, la verdad, sé que estaba ocupado, sé que estaba trabajando, pero eso ayuda a que hoy en día pues yo no me pierda ningún festival de mi hijo. Entonces, cada que hay un festival o tiene un evento, tengo que ir, tengo que estar ahí, tengo que estar presente, tengo que, pues como que romper ese ciclo, ¿no? O sea, es eso que fue enseñado o no fue enseñado a mi padre de que pues sí, trabajo todo el tiempo y me mato, pero no voy a ninguno de los eventos. Yo creo que sí se puede dar el tiempo para estar ahí. Muchas gracias, qué interesante. Muchas gracias, Manuel. Un hijo nunca olvida cuando su padre fue su lugar seguro. Yo diría Agustín. que esa es la máxima. Y lo digo también desde la herida porque una de las cosas que mi padre siempre me reclamaba es, ¿por qué le cuentas todo a tu madre y jamás me lo cuentas a mí? Pues, ¿cómo? Si cada vez que yo te contaba algo, pegabas el grito en el cielo y me empezaba a regañar. Y esto es algo triste porque muchas veces los padres, hay hombres que tuvieron hijos y les duele ver cómo sus hijos no se los ven como, pues, como lugares seguros. Es decir, el que también me compartas tus sueños, tus pesadillas, tus anhelos, tus dolores y que puedas confiar en mí, que te puedes persignar, pero es como de, me va a regañar, pero sé que me va a ayudar, sé que me va a apoyar, sé que me va a dar el sermón de mi vida, pero sé que este hombre no me va a dejar solo. Y es triste porque lamentablemente muchos chicos y muchas chicas, lo primero que le preguntas cuando hablas sobre sus padres es que no, no puedo confiar en él, no puedo sentirme seguro, no me siento en paz. Y es triste porque entonces lo que se pregunta es, ¿qué chihuahuas pasó para que esta relación que, que empezó en el momento que este niño o niña llegó a este mundo termine de esta manera? Para mí, un hijo nunca olvida cuando su padre es un lugar seguro, no importa la Gracias. edad que tenga. Muchas gracias por compartir. Quiero también que escuchen como ponentes las respuestas de su público que ha estado bastante presente y que ahorita está interactuando. Sonia dice, un hijo nunca olvida cuando su padre es bueno, presente. Reina dice, un hijo nunca olvida cuando su padre acompaña y está presente. Marco Arjona dice, un hijo nunca olvida cuando su padre asume el rol de la paternidad desde el amor, el respeto, pero sobre todo la compañía y la presencia enfocada en la acción y no solo a través de la verbalización. Muchísimas gracias por compartir estas posturas al público. Los que no alcanzaron a escribir, aún hay tiempo porque aún estamos justamente por llegar al tercer bloque de este conversatorio, que es un tema interesante. Pocas veces hablamos tal vez de que los padres también son personas que sufren o que pudieron haber sufrido, ¿no? Entonces es como quien cuida la salud emocional de los padres. Esta pregunta va para nuestro ponente Manuel. Por qué a muchos hombres todavía les cuesta pedir ayuda y bueno, ayuda psicológica, diría yo? ¿Por qué Porque sucede? existe, y lo digo con todo respeto y con todas sus palabras, existe esta maldita exigencia de que el hombre en su casa tiene que ser el pilar fuerte, que este hombre tiene que ser imperturbable, irrompible y que siempre tiene que estar bien, porque si él no está bien, toda la casa se derrumba. Y es un enorme problema porque le estás dejando toda la responsabilidad emocional a este sujeto. Por eso que tenemos padres que se están quebrando por dentro, pero intentan fingir, porque es fingir, que están bien y por esa misma razón luego vemos papás que fácilmente caen en situaciones de riesgo, como el consumo del alcohol, el consumo de drogas, conductas de riesgo como estar con otras personas en lugar de su pareja, porque sienten cómo lidio con toda esta presión
de ser el pilar de esta casa si prácticamente, si yo me rompo, todos se van a la fregada? Por eso es importante recordar que esta mentada idea de el jefe de familia, ubiquemos, la familia no es una empresa, no es un trabajo, es un grupo de gente que está unida por vínculos de sangre o vínculos de amor, en el cual todos estamos jugando un papel importante para que esta familia crezca. Papá y mamá son las dos figuras de formación y es importante que las dos colaboren, ya sea estando separados, si eran de buen divorcio, o estando juntos, colaboren por el bienestar de sus hijos e hijas, porque finalmente cuando los tuvieron, quiero creer que los tuvieron porque esperaban criar seres humanos con valores, con respeto y con mucho, pero mucho amor. Muchas gracias por esa respuesta, qué interesante. Tenemos un comentario de Katy que me parece bastante pues acertado para la pregunta o el complemento de la frase que hacíamos hace un momento. Katy, lo voy a dejar al final porque quisiera que los ponentes lo abundaran si es que así tienen el interés de hacerlo. Solamente aguántanos tantito, pero gracias, gracias por compartir. Bien, esta pregunta a propósito justamente de la salud emocional de los padres, se la voy a dirigir al psicólogo Alberto. ¿Cuáles son las principales presiones emocionales que enfrentan actualmente los padres? Bueno, actualmente los padres tienen como dos modelos a seguir. Tienen el modelo clásico que es ser machista, ser proveedor, ser, ya sabes, todo lo que incluye una paternidad de antaño. Y tienen este nuevo modelo que es el ser más presente, ser más, jugar más con los hijos, más comunicativos, pues, y estas cosas no nos enseñaron. Muchos padres dicen, es que me piden que haga cosas que no sé hacer Ujú. y crecí sin saberlo, entonces tengo que estar como en ¿cómo lo hago para ser menos machista, pero o más presente, pero a la vez no sé cómo hacerlo, no sé cómo y cómo eso hace que yo pueda estar como un poquito más estable, porque esto es lo que va a generar eventualmente es si yo siento que no estoy dando lo que me piden que dé, porque a veces no es lo que me pide mi familia o mi pareja, sino como que la exigencia de allá afuera que es, y están pidiendo que yo sea tal forma o de tal manera, va a llegar la culpa. Va a haber muchísima culpa de estoy siendo un mal padre, estoy repitiendo el patrón, estoy siendo como mi papá, estoy siendo como mi abuelo, no lo voy a lograr. Y los hombres se guardan todo eso, no lo dicen. Entonces vienen cargando todos los problemas encima. Y aunque dirá, es que sí, quiero ser diferente, sí, pero lo primero que hacemos para ser diferente es soltar, no estar cargando con todo el tiempo, ni dejar que esas presiones nos estén destruyendo emocionalmente. Y entonces lo que carga un hombre actualmente es muchísimas cosas que no saben cómo gestionarlo. Muy bien, muchas gracias. A propósito de esta falta de gestión o de habilidad para hacerlo, esta pregunta va para la ponente Saraí. ¿Qué pasa entonces con los hijos cuando el padre vive con estrés propio de nuestra vida diaria, con ansiedad, que ya son cosas más, más presentes en estos tiempos, con depresión? Y no se atiende, cuando está latente con esto, cuando está constante con estas situaciones? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esos hijos? Bueno, justo como lo hemos venido narrando de todos los colegas, pues la familia es como este espacio donde el bienestar emocional se gesta en los hijos, ¿no? Todo lo que aportamos ayuda, construye a ese bienestar emocional. Cuando, por supuesto que tiene que va a depender también como de la edad de las niñas, de los niños, ¿no? En qué etapa del desarrollo se encuentren. Pero hay algo importante que tenemos que mencionar, es que el cerebro de los niños se moldea a partir de la capacidad de gestionar nuestras propias emociones. En primera infancia, desde de los 0 a los 5 años, estamos hablando de que el cerebro obviamente no ha logrado este desarrollo maduracional para tener la capacidad de regular sus propias emociones.
El cerebro de los niños se regula a partir de la disponibilidad del cerebro adulto. Los adultos prestamos nuestro cerebro para que el niño pueda tolerar la frustración, el enojo, el miedo. Cuando nosotros como adultos, como cuidadores, no tenemos la capacidad de gestionar nuestras emociones, impactamos en esta posibilidad de gestión de nuestros hijos, ¿no? De repente, decía Manuel, ¿cómo le puedes pedir a tu hijo que haga algo que tú no haces, ¿no? Cuando nosotros los adultos no somos capaces de regular nuestros propios berrinches, nuestros propios estados emocionales y pedimos que un niño que no tiene la capacidad para regular sus emociones se comporte como un adulto, ¿no? Esto pasa mucho con nosotros los cuidadores. Entonces, es una condición importante porque a partir de esta capacidad en que nosotros podamos nombrar, podamos gestionar adecuadamente el estrés, podamos gestionar adecuadamente las emociones, pues vamos a brindar estas condiciones para que las niñas, los niños, los adolescentes puedan también aprender a gestionar, no solamente como modeladores, lo decíamos, porque tiene que ver con las bases de la neurociencia, ¿no? Nuestros cerebros tienen unas células que se llaman células, neuronas espejo, que nos conectamos en estos estados emocionales desregulados. Entonces, de alguna u otra forma, cuando el adulto llega todo estresado, enojado, cansado por el trabajo, conectamos con estas emociones y los niños pues también van a caer en estos estados emocionales desregulados. Por lo tanto, es imprescindible pedir solicitar acompañamiento, ¿no? Como decíamos, los niños no necesitan padres perfectos, necesitan padres capaces de reconocer que necesitamos ayudar, que necesitamos crecer, necesitan padres. Hay algo que continuamente repito mucho en la consulta. No existe una mamá ni un papá perfecto, ¿no? Ni siquiera quienes nos dedicamos a esto y estamos leyendo todos los días al respecto porque tenemos nuestra propia historia, porque tenemos nuestras propias experiencias relacionales. Existen papás y mamás dispuestos a mejorar y aprender sobre su propia crianza. Entonces, el pedir ayuda ante la forma y el manejo en cómo gestionamos nuestras emociones es vital para tener una crianza sostenida y una crianza que impacte positivamente. Muchas gracias. Entonces, tras todo esto que nos han comentado, esta pregunta es para alguno de los ponentes que quiera responder. Entonces, ¿quién cuida emocionalmente a los padres, a los papás? Ujú. Levanten su manito o abran su micrófono. Nadie, ese es el problema, nadie nos cuida, porque no se habla de paternidad. O sea, ese es el problema. Se, esto es una opinión muy personal. Una de las cosas que he visto últimamente en redes sociales es esta exigencia de varios hombres que están exigiendo la prueba de ADN para confirmar que son sus hijos, porque aparentemente no quieren mantener hijos ajenos. Pero luego tenemos el problema de estos papás que no quieren pagar la pensión alimenticia de sus propios hijos, porque dicen que prácticamente el dinero se lo gastan la mamá de sus hijos. El chiste es que en ningún momento quieren asumir la responsabilidad del cuidado de los hijos e hijas. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se ven como padres, se ven como progenitores. Debido a esto, los que sí son padres y que quieren cumplir con ese papel son embolsados en esa misma tónica. Y entonces tristemente los peleamos y los minimizamos. Y luego es feo, con todo respeto, y lo digo por mi colega que acá lo acaba de compartir, que pareciera ser de que un buen padre parece ser que es como un unicornio, un espíritu de, si lo ves, pide un deseo porque es un milagro que veas un buen padre, cuando eso debe ser el estándar mínimo que debe existir si un hombre decidió tener hijos. La verdad, yo en lo personal, y lo digo al colega Alberto, le tengo un sumo respeto porque hasta aventó ese paquetote. Se lo dio con todo el cariño y todo el amor. Porque el saber que tiene que dejar a un lado parte de su vida para ver una vida distinta, no cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace. Muchas gracias. Adelante, psicólogo Alberto.
Nos dice Luz en el público, entra el autocuidado. Entra Estoy de al acuerdo check-in. con Manuel cuando dice que nadie nos cuida a los padres y sí, no hay nadie, nada. Lo que yo quería comentar en este momento es, si nadie nos cuida, la cantina tampoco, la cerveza menos, los vicios menos, porque muchas veces pensamos que si podemos distraernos o ocuparnos en cosas que nos quitan pues lo sobrio, El estrés. sí, todo esto, ya nos estamos cuidando, ya tenemos nuestro tiempo, esas saliditas que se dicen con los amigos que donde ya me distraje, ¿no? Esas, ¿y qué termina pasando en esas salidas? Terminan llorando los hombres, terminan llorando por las cosas que, que quieren cargando y luego dicen, no, es que es por una ex, pero eso pasó hace 20 años, ¿no? Sí, no, mi ex sí sigue y repiten la canción y siguen llegando y eso es el desestrés. Si no hay autocuidado, si no hay nadie que nos cuide, siempre hay que ir con alguien, hay que ir con alguien que nos pueda ayudar. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, esta es la última pregunta para cada uno de nuestros ponentes. Voy a iniciar contigo, Saraí. ¿Qué patrones familiares llegan con mayor frecuencia a terapia? Posteriormente le voy a hacer al psicólogo Manuel y al psicólogo Alberto para ir cerrando nuestro conversatorio. Repito, psicóloga Saraí, ¿qué patrones familiares llegan con mayor frecuencia a terapia? Bueno, justo hablando y poniendo en el centro a la relación de padres con hijos, pues esta relación desde una construcción ausente, ¿no? Con poca conexión emocional, desde estos roles de proveedores, con muchos roles también, con muchos patrones de violencia, ¿no? Toca aprender, toca acompañar mucho a las niñas, niños y adolescentes a gestionar ciertas experiencias desde los castigos físicos, por ejemplo, o desde la invalidación de las emociones, desde la desconexión del mundo en general interno de sus hijas, hijos y adolescentes. Eh, Voy a irme, me va a regresar tantito como a esto de quién cuida a los padres, pues justo creo que la relevancia de poder crear estos espacios, de poder conversar sobre esto, es hacer una conciencia, ¿no? Que los padres necesitan ser sostenidos también por redes de apoyo, que todos los cuidadores, ¿no? Padres, madres, importante lo que dice Manuel, hablar en específico, dar luz a la paternidad, porque justo este tema semántico de padres, pues por mucho tiempo, pues abarcaba tanto padres como madres. Hoy en día, con toda esta discusión que se lidera sobre ir nombrando madres, padres, hombres, mujeres, niñas, niños, pues trae a la luz también el reflector hacia la acción del padre, ¿no? Y es cuando nos estamos centrando a mirar esta función, cuando nos estamos centrando a poder conversar y discutir sobre ello. ¿Quién cuida a los padres? Pues justo se necesitan redes de apoyo. La crianza por sí sola es algo muy complejo, ¿no? El poder acompañar, sostener a niñas, niños y adolescentes no solamente es una gran responsabilidad, sino es sumamente complejo. Se requiere de redes de apoyo, se requiere de familia, de instituciones, de profesionales de la salud, pero para ello hay que seguir haciendo conciencia, ¿no? De que lo necesitamos, porque muchas veces pensamos que el criar es en automático, como nos enseñaron, y que entonces tenemos que, ya con lo que aprendimos es suficiente, y no, tenemos que hacer conciencia de que la crianza no es algo simple, que necesitamos sostén, acompañamiento y apoyo, y que se tiene que dar a través de las redes de apoyo, como mencionaba. Gracias. Muchas gracias. Psicólogo Manuel, ¿es posible aprender una nueva forma de ser padre cuando no se tuvo ese ejemplo? Claro que sí, eso depende del adulto que te has convertido. Si bien es cierto que nuestras familias nos dan patrones de comportamiento y conducta, la ventaja de ser adulto es que somos conscientes de eso lo quiero para mi vida y para mi familia o no quiero eso. Y es trabajo mío y responsabilidad mío hacer todo lo posible por modificarlo porque no quiero que esto también sea parte de la vida de mis hijos e hijas. Y el primer paso es reconocer, esto es lo que quiero, esto no es lo que yo quiero. Esto no es una fuerza imparable, esto no es una maldición familiar, esto es si usted quiere hacer un cambio
y si quiere el cambio, con quién se puede acercar para poder apoyarse y atenderse. Así de simple. Muchas gracias. Y para el psicólogo Alberto, una herramienta, una estrategia que a partir de hoy quienes nos escuchan o quienes puedan compartir este mensaje, una herramienta que pudieran poner en práctica, pues así, a partir de ya, para Bueno, fortalecer justo el vínculo con sus hijos, ¿no? creo que debemos empezar con, primero que nada, pues fuera celulares. Yo siento que hay que quitar esas barreras que pueden, aparecer para que no podamos conectar con nuestros hijos. Y como comentaba desde el principio, no se trata de llegar y decir, hijo, cuéntame toda tu vida, cuéntame todo lo que te gusta, ahorita me convierto en tu papá otro favorito, no, sino, quizá veo la serie con mi hijo un rato, le doy 10 minutos de mi vida dedicado únicamente a mi hijo, a mi hija. Y sí, puede ser que eventualmente yo me vea toda la serie, está como ese chiste de, pues no he visto nada de la Casa de los Dragones, pero de Paw Patrol me las sé todas. Ok. Y puede que desde ahí, desde poquito a poco, 10 minutos al día, dedicados única y exclusivamente a mi hijo y a mi hija, y que puede que vaya creciendo. Luego sean 15, luego sean 20, luego sean 30. Ahora lo que puedo decir es que la vida de los hijos pasa muy rápido, crecen demasiado rápido, y de pronto pareciera que queremos que no se acabe, y se acaba. Y luego puede llegar a ser muy tarde cuando queramos conectar con nuestros hijos, cuando ya están en adolescencia y se vuelve un periodo bastante difícil para algunos, un reto para otros, pero yo digo que se puede empezar desde ahora, con cualquier edad, preguntando solamente qué te gusta, quiero escucharlo, si te gusta una música diferente que quizá nunca he escuchado en mi vida, la escucho y la entiendo y diré, bueno, no es mi música favorita, no es mi canción favorita, pero entiendo por qué te gusta, entiendo por qué a tu generación le gusta. Muy bien, muchísimas gracias. Miren, para cerrar, para ir cerrando, quisiera eh, leer este comentario que había dejado la compañera que decía que un hijo nunca olvida tampoco cuando su padre, haciendo referencia a la dinámica que teníamos hace un rato, un hijo nunca olvida tampoco cuando su padre lo maltrata o ejerce violencia en el hogar. Algo que tengan que decir como expertos al respecto, porque bueno, rompe con la dinámica que traímos hace un momento en el sentido positivo, pero nos plantea eso Katy y me parece bastante interesante. ¿Algún comentario al respecto de nuestros ponentes? Ella dice, un hijo nunca olvida cuando su padre lo maltrata, ejerce violencia en el hogar. Eh, que digo que Katy anda tirando factos, hermana, porque es cierto, los hijos tienen buena memoria. Ese es el problema también que tenemos con hijos y hijas. Los creemos estúpidos, no lo son. Se dan cuenta y observan muy bien qué es lo que hacemos padres y madres. Y eso es lo que luego tristemente muchos hombres no ven, que cuando el tiempo pasa, la juventud se acaba, la enfermedad se hace presente. Luego se preguntan por qué este hijo o esta hija me tratan mal. Y es que quizás estoy viviendo las consecuencias de tus propios actos. Y lo siento, pero esto es lo que se cosechó, hombre. ¿Qué querías que pasara? Gracias. Muchas gracias, Manuel. Saraí. Sí, claro, tiene todo el sentido, ¿no? Porque los padres somos el referente, bueno, el padre, los cuidadores, la madre, son referentes de seguridad, ¿no? Cuando un padre violenta, se pone en juego esta frase que eh, me lastima la persona que debió de cuidarme, de protegerme, y entonces eso impacta todo el mundo psíquico, ¿no? Impacta eh, la percepción del mundo. El mundo deja de ser un lugar seguro, ¿no? A partir de esas prácticas de violencia. Eh, por supuesto que va a dejar una huella importante, no solamente desde la memoria, ¿no? Sino de todo lo que impacta sensorialmente, corporalmente, ante esa vivencia de inseguridad, ¿no? Al ser referentes de cuidado, de protección, rompe con lo que deberíamos de ser. Espacios seguros, de protección, de prevención, de experiencias positivas, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que es
una huella importante que es necesario como profesionales de la salud mental acompañar, apuntar, señalar que pues una de las formas de violencia son los castigos físicos, ¿no? Por nombrar algo, ¿no? Y que cada vez pues, se ha aperturado más la discusión con ello, pero todavía por ahí he escuchado a algunos colegas o incluso profesionales de la salud mental dentro del área de la psiquiatría recomendar las nalgadas o los cocotazos y esto no es, no es importante que caigamos en cuenta que los castigos físicos son una forma de violencia y por lo tanto va a impactar de una forma negativa en el desarrollo y en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Voy a plantear una pregunta en el chat que dice, ¿qué necesita un padre para cuidar mejor la salud emocional de sus hijos? En una palabra, Manuel, en una palabra, Saraí, Alberto, que son nuestros ponentes, díganos, ¿qué necesita un padre para cuidar mejor la salud emocional de sus hijos? Y nuestro público puede responder con su palabra. Con una palabra, ¿qué necesita un padre para cuidar mejor la salud emocional de sus hijos? Voluntad, ¿Por qué esa palabra, Manuel? porque si no tienes el deseo de ser padre, por más que lo intentes, le vas a arruinar la vida a esa criatura. Ser papá es una decisión consciente y el cuidar la vida de ajena es un acto de voluntad. No es fácil, no es sencillo, es inclusive hasta algunos dicen una maldición, pero una maldición bien recibida. Muchas gracias, Saraí. Ay, sí, había pensado también en disposición, disponibilidad, pero bueno, voy a poner otra. Creo que algo también es importantísimo es la capacidad reflexiva. ¿Por qué la reflexión? Porque eso nos permite cuestionar nuestra forma en cómo ejercemos nuestra práctica de crianza. Si un padre tiene la capacidad de mirar su mundo interno, de mirar su historia, de mirar sus emociones, y por lo tanto también tener la capacidad de mirar el mundo de sus hijos, pues entonces creo que va a desarrollar competencias, habilidades que le permitan tener una crianza positiva, una crianza favorable, que va a aportar mucho a la salud emocional de sus hijos. Muchas gracias, qué interesante, Alberto. Presencia, ¿Por qué esa palabra? porque estar presente no significa solamente vivir en la misma casa, sino que estar ahí para nuestros hijos, para que nuestros hijos siempre sepan que estamos ahí disponibles, quizá no 24/7, pero sí la mayor parte de nuestro tiempo consciente, y por lo tanto tengan un lugar en el cual ellos puedan volver y regresar, aunque estemos lejos. Muy bien, muchas gracias. Desde nuestro público tenemos documentarse y tenemos también psicoeducación. Entonces, bueno, no se queden ahí con sus palabras, escríbanlas, eh, reflexionen en ellas. Sáquenlo, bueno, este es un momento ideal. Bueno, pues básicamente son las 9:14. Estamos llegando a la finalización de este conversatorio. Agradezco mucho la presencia de nuestros ponentes. Hoy hemos aprendido muchísimas cosas, hemos aprendido justamente acerca de la presencia, de lo que significa o de lo que implica estar presente como padres. Como padres hablo de papás del género masculino y que esta paternidad no se mide necesariamente, como ya lo decían nuestros ponentes, por el tiempo que se pasa con los hijos, sino la calidad que ejerzas en el vínculo que estás haciendo con ellos. Y tampoco es una cuestión esta de proveer, sino más bien esta parte de dar tiempo, dar cariño, dar afecto, dar amor y aprender muchas cosas como dar abrazos. También los padres necesitan de algún modo ser escuchados, pero porque los hijos necesitan padres que escuchen o que sepan poner límites, que se respeten, que se cuiden también, por supuesto, y que se permitan aprender. Leía yo que por ahí una persona decía en los comentarios que necesitan psicoeducación o necesitan documentarse, y efectivamente, si ahora hay tantas formas de
de leer o de comprender cosas, pues sería importante utilizarlas. Así que comprendan que cuidar su propia salud emocional también es una forma justamente de cuidar a sus hijos, de aportarle a su familia. Estamos quizá un poquito atorados en eso, pero con profesionales como los que hoy hemos tenido, muy seguramente vamos a llegar muy lejos. Gracias al doctor Manuel, a la maestra Saraí, al maestro Alberto por haber compartido su tiempo, su espacio. Lo hacen con toda la pasión que son capaces y lo hacen de manera excelente. Les agradezco realmente mucho la invitación, que hayan aceptado la invitación a este conversatorio y a cada uno de quienes nos acompañaron hoy, pues esperamos que les haya gustado, que les deje justamente una reflexión, que cada uno de los papás, si tienen esta forma de llevar el mensaje, llévenla. Cada padre tiene la oportunidad de convertirse en el protector, ese del que nos hablaba el psicólogo, ¿no? Para la salud emocional de sus hijos, sin importar, como nos decía la maestra Saraí, la etapa de la vida en la que se encuentre y hacerlo con voluntad, como nos comentaba el maestro Manuel. Muchas gracias a todos y bueno. Eh, por ahí, si desean la constancia, nos están informando en el colegio, pueden escribir, ya saben, a ese numerito y con el donativo de 100 pesos se les puede enviar. Les envían también la cuenta, ¿no? Ah, dice Reina, creo que más que una palabra se necesitan muchos elementos, presencia, compromiso, voluntad. Gracias, Reina, gracias a todos y que tengan una excelente noche. Es un placer haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Que descansen. Bueno. Buenas noches, muchas gracias. Arturo.